buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Espero que estén pasando una excelente tarde ya de estos últimos días de noviembre. Me gustaría que rápidamente, pues como siempre acostumbro en el chat, una o dos personas me pudieran verificar si se está escuchando bien, si se ve bien, si se está compartiendo la pantalla. Agradezco a dos personitas que puedan por favor indicarme. Por acá ya me dicen sí señor. Bueno, perfecto. Muchas gracias a Inés, a Carolina, a Café Cauca. Bueno, hoy les traigo un tema que yo sé que para todos ustedes es de mucho interés. Eh, Al principio había pensado en enfocarlo de una manera de la empresa hacia el trabajador, pero pues también es importantísimo que yo como trabajador, si me aplican retenciones en la fuente por salarios o por ingresos laborales más bien, pues entienda de dónde sale el valor que me retienen, qué puedo hacer de pronto si siento que me están reteniendo mucho valor y pues qué pasa con ese dinero, ¿sí? Si se queda en empresa o bueno, qué es lo que pasa realmente con esos valores que se quedan como retenidos. Entonces, sabiendo y pues entendiendo que todos me están escuchando bien, que no hay ningún problema de audio ni nada, vamos a empezar el día de hoy. ¿Cómo se llama este espacio que hemos abierto una vez más en B2B para poder hablar de estos temas que son de interés general? Hoy vamos a hablar de lo que debes de saber de la retención y la fuente de tus trabajadores. Lo primero, como ustedes saben, yo trato siempre de traer un poquitico de conceptos, de significados y demás, porque es importante saber a qué se refiere, de qué se trata y qué significa, ¿cierto? Primero que todo, ¿qué es? Vamos a hacer dos definiciones. La primera es una definición como precisamente eso, pues a qué se refiere o a qué se trata como tal la retención, y la retención de una fuente es un impuesto aplicado a todo el valor que recibe un trabajador, ¿sí? Directamente de su empleador durante una relación laboral, ¿sí? Luego de que se termine la relación laboral, ya no tiene por qué haber ningún tipo de retenciones de este empleador. Por su parte, la definición dentro de la operación de qué es la retención de la fuente, pues nada más sino un proceso, y ahí en esto quiero hacer un énfasis gigante, por eso lo puse en mayúscula, es un proceso que pertenece al área de nómina. Eh, ¿Qué pasa y por qué de pronto quería hacer ese énfasis? Es porque muchas veces entendemos o pensamos, ¿sí?, que por tratarse de retención en la fuente, entonces eso le pertenece al contador o le pertenece al área de contabilidad. Muchas veces también dentro de los departamentos de nómina cometemos el error de confiar en lo que está liquidando mi software de nómina y dejarlo así. ¿Mm? Entonces pensamos que si el software lo está haciendo es porque está bien hecho y a veces cometemos el error de no validar o de no verificar qué es lo que está haciendo ese software de nómina. En algunas ocasiones me dicen, pero es que yo de pronto no manejo mucho el tema de los impuestos, no manejo mucho el tema de lo que es el estatuto tributario, entonces pues yo prefiero que eso lo haga el contador, y precisamente para eso estamos acá, es para aprender cómo se hace y cómo se determina la retención de la fuente. Entonces, importantísimo, esto no quiere decir que los departamentos contables que manejan la nómina estén mal, simplemente que es un valor que por naturaleza la persona o el departamento que se encargue de liquidar la nómina, pues tiene que saber hacer o tiene que por lo menos manejar la conceptualidad que esto requiere. ¿Listo? Entonces volvamos, es un proceso que pertenece a la nómina, ¿sí? Y pues es un proceso mediante el cual el empleador retiene unos valores, pues se llama retención, retiene unos valores que se destinan para que sean enviados posteriormente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿sí? Eso no tiene ninguna otra finalidad. Ese valor no se queda en la empresa, no es para la empresa, no es para el goce y el disfrute del gerente, es simplemente un valor que va destinado a otra entidad, que en este caso es la DIAN. ¿Qué se tiene en cuenta como tal cuando yo hablo de retenciones en la fuente? Aquí quiero empezar a hacer un poquitico de aclaraciones, porque muchas veces de pronto pensamos que como es un valor que va destinado al trabajador, entonces eso tiene que ver es con cosas de derecho laboral o de derecho tributario, y es que es para poder hacerlo necesito una autorización del trabajador, o que yo mejor necesito es que lo haga el abogado, porque es que el abogado es el que tiene la facultad, y la verdad es que no, ¿sí? ¿Qué se tiene en cuenta cuando hablamos de retenciones en la fuente? Se habla de todo lo que sea salario, es decir, horas extras, comisiones, bonificaciones salariales, obviamente el sueldo, recargos nocturnos, recargos dominicales,
Asimismo, se tienen en cuenta todos los pagos que sean de tipo no salarial, ¿sí? Auxilio de transporte legal, auxilio de transporte adicionado por la empresa, auxilio de alimentación, viáticos, salariales y no salariales, ocasionales, habituales, bueno, todos los pagos que se hagan de tipo no salarial también entran dentro de esta base, que es lo que yo voy a tener en cuenta más adelante. Vamos a hablar de qué es la base de retención y demás. Y también una parte de lo que son las prestaciones sociales. Ahorita más adelante vamos a entrar a detallar un poquitico más cómo así que las prestaciones sociales también tienen retención a la fuente. Sí, señores, la retención a la fuente también se aplica a las prestaciones sociales. ¿Listo? Aquí te quiero hacer una aclaración porque hay unos pagos, ¿sí?, que normalmente vienen de parte de la empresa, de parte del empleador, y que no clasifican en ninguna de estas tres categorías. No es un salario, tampoco es un no salario, pero tampoco es una prestación social. Entonces, ¿qué es? Uno de esos pagos, digamos que un ejemplo claro de eso son las incapacidades, ¿sí? A lo que se le llama normalmente prestaciones económicas, no prestaciones sociales, sino prestaciones económicas. Y aquí quiero hacer una claridad. Recordemos que pues en su momento la ley 100 del 93 pensó, o de pronto en su imaginación, se hizo todo un escenario para que las EPS pagaran las incapacidades directamente a los trabajadores, y pues que el trabajador, después de incapacitarse, tuviera que ir allá a la EPS y hacer una fila para reclamar los pagos de sus días, ¿sí? Sin embargo, recordemos que posteriormente, por medio de la ley antitrámites, esta responsabilidad recayó en las empresas y se adoptó una costumbre de que las empresas pagan las incapacidades mientras las EPS reembolsan el dinero a la empresa, ¿sí? A lo que le llamamos el famosísimo recobro de incapacidades. Entonces, siempre y cuando el valor que yo traslade al trabajador de incapacidad venga o pase directamente por la nómina de la empresa hacia el trabajador, es un pago que tengo que tener en cuenta dentro de mi retención de la fuente. ¿Listo? Distinto sería si el trabajador tramita su incapacidad directamente ante la EPS o ante la ARL, y pues es esta entidad la que se encarga de pagar directamente a él, que también pasa. ¿Qué quiere decir eso? Que esas personas incapacitadas después del día 180, que es cuando el fondo de pensiones, en los casos de enfermedad general, el fondo de pensiones asume el valor de la incapacidad y se lo entrega directamente al trabajador. Estos pagos ya no tendrían que ser tomados en cuenta como un pago que haga parte de la base para determinar la fuente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no está pasando directamente por el área de nómina de la empresa, sino que es un trámite que se hace directamente al fondo de pensiones y el trabajador. ¿Listo? Vamos a ver qué más dice por acá. Para que podamos entender qué es, cómo se hace, cómo se aplica, cómo se calcula, cómo se llega a ese valor, es importantísimo que todos empecemos a manejar un lenguaje de pronto un poquitico más contable, un lenguaje un poquitico más tributario, y es ¿qué es la famosísima VT? ¿Sí? Vamos a empezar por definir que la VT es la unidad de valor tributario y es un valor que se define, ¿sí?, o se establece para definir los valores de los impuestos que establece la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales. Este valor, al igual que el subsidio de transporte, al igual que el salario mínimo legal, al igual que el IPC, se actualiza de manera anual. Es decir, la VT del año pasado no era la misma VT de este año, y pues muy probablemente, nunca ha pasado eso, pero pues probablemente no va a ser la VT del año 2023. Es decir, estamos a cortos 35 días de conocer el nuevo valor de la VT. ¿Listo? Por el momento puedo decirles que la VT hoy por hoy se encuentra en 38.004 pesos. Bueno, y ahora sí, entrando un poquitico más en materia, entonces vamos a definir qué es la retención, o bueno, cuántos tipos de retención se tienen. ¿Listo? Me gusta a lo largo de estas charlas ir resolviendo dudas. Por ende los invito a que, si van teniendo dudas, desde ya las pueden ir dejando en la caja de comentarios. Si yo veo que de pronto la duda la voy a responder más adelante, no la respondo, sino que la dejo para el final. Y por acá ya Jorge nos empieza a preguntar, nos dice: buenas tardes, para entender el tema de las incapacidades cuando es de 5 días, por ejemplo, y la empresa los reconoce los 2 primeros y los 3 restantes los paga la EPS, se debe tener en cuenta. Este es un escenario, la verdad, muy raro, ¿sí? ¿Qué pasa? Normalmente en temas de incapacidades, una de dos:
o lo pago yo todo por la empresa los 5 días, para este caso puntual, Jorge, o le dejo a la EPS que haga su trámite, pero pues obviamente, como dice Jorge, yo como empleador tengo la responsabilidad de pagar los 2 primeros días. En este caso, si la empresa paga los 2 primeros días, si la EPS directamente le responde al trabajador por los 3 días restantes, solamente debería incluir dentro de la retención de la fuente esos 2 días que yo como empresa le pagué directamente al trabajador. ¿Listo? En adelante, si fueran 5, 10, 15, 20, 30, 100 días de más, lo reconocería directamente la EPS, y en ese caso yo no tendría por qué tenerlos en cuenta dentro de la retención de la fuente, por una sola razón, y es que el dinero no está en mi poder, no está en mis manos, y por ende yo no puedo aplicar retención en la fuente por otro sujeto que también es retenedor. ¿Listo? Entonces, eso para tener muy en cuenta, Jorge. Dice, pero no es directamente la empresa los paga y hace el trámite. Ok, en este caso, si la empresa paga los 5 días completos, ¿sí? Y luego hace el trámite de recobro, en ese caso sí los debe tener en cuenta dentro de la base que se va a determinar la retención en la fuente. Es decir, si la persona tiene 5 días de incapacidad y 25 días laborados, pues la base de la retención en la fuente se tiene que tomar los 25 días de sueldo más los 5 días de incapacidad, porque la empresa directamente es quien está pagando y posteriormente va a recobrar a la EPS. ¿Listo? Bueno, sigamos. Es necesario entender que existen dos tipos de retención en la fuente. La retención en la fuente método 1, opción 1, alternativa 1, aparece de muchas formas, dependiendo de pronto la fuente en donde lo busquen. Y la retención, pero pues para este caso lo vamos a llamar método. Y la retención en la fuente método 2, ¿sí? Son diferentes, muy diferentes, ¿sí? Tanto para la persona a la cual se le va a retener, como para la persona encargada de aplicar la retención, en este caso la empresa. ¿Por qué? ¿Cómo se determina la retención en la fuente método 1 o tipo 1? Se tienen en cuenta todos los valores, ¿sí? Que se ingresan a la cuenta del trabajador en el mes, y una vez se determina la base gravable, la base de retención, me dirijo al artículo 383 del Estatuto Tributario. Importantísimo eso. ¿Por qué? ¿Qué voy a encontrar en el artículo 383 del Estatuto Tributario? Voy a encontrar esta tabla, que es la tabla que me dice cómo tengo que entrar a calcular la retención a la fuente, que si ustedes la miran de entrada, pues parece un poquitico enredada. Para eso fue que primero explicamos qué era un OVT, ¿cierto? ¿Qué es lo que me dice esta tabla? Que si luego de yo hacer la depuración, que ya vamos a hablar de qué es una depuración, cómo se logra la depuración, que si luego de que yo haga la depuración, el valor que le queda al trabajador, el valor que se le va a tomar como base gravable, es igual o superior a 95 VTs hasta 0 VTs, ese valor a retener es 0. Pero que si el valor está entre 95 VTs y 150 VTs, voy a tener que entrar a hacer el procedimiento que explica acá. Para el primer caso, voy a tomar el ingreso laboral expresado en VTs, que ya les voy a explicar cómo se expresan VTs. Le voy a restar 95 VTs y a ese resultado voy a multiplicarlo por el 19%. Luego, el siguiente ítem de la tabla me dice que si el valor está entre las 150 VTs y las 360 VTs, pues lo que yo voy a hacer es tomar el ingreso grabado expresado en VTs, restar 150 VTs, multiplicarlo por 28% y además sumarle 10 VTs más, ¿sí? Y a ese valor pues voy a tomarlo como retención en la fuente. Y aquí voy a empezar a hacer unas aclaraciones de cosas que no están escritas en ninguna norma de manera directa, pero sí de manera indirecta. Por ejemplo, ¿qué pasa si la retención o el ingreso laboral grabado o expresado en VTs da exactamente 150? Porque aquí dice que si está entre 95 y 150 es el 19, pero también me dice que si está entre 150 y 360 es el 28. ¿Y qué pasa si están exactamente 150 VTs? Pues la respuesta es muy sencilla, y en este caso la retención que yo tendría que aplicar es la que más beneficia al trabajador. Es decir, que si haciendo el procedimiento por el segundo ítem, el segundo renglón, supongamos que le da una retención de 200,000 pesos,
Y si lo hago por el primer renglón, le da una retención de 50.000, pues yo aplico la retención de 50.000. ¿Listo? Eso por una parte. Por la otra, cuando hablamos de retención de método 2, ¿sí? La base o determinar la base gravable, la base a la cual yo le voy a hacer la retención, se determina de la misma manera, ya vamos a entrar a revisar cómo se hace, pero a esta se le asigna un porcentaje fijo de retención en la fuente. ¿Qué quiere decir eso? Que para el método 2 esta tabla desaparece completamente y ya no tengo que dirigirme a la tabla, sino simplemente aplicar un porcentaje de retención mensual fijo, no puede cambiar durante todos los 6 meses o durante el periodo fiscal, sino que tiene que ser fijo. Es decir, si se determina que es el 2%, pues yo voy a aplicar todos los meses el 2%. Esa es la diferencia entre la retención en la fuente método 1 y la retención en la fuente método 2. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué o cómo hago yo para escoger el método de retención o quién lo escoge? ¿O cómo se determina qué método me van a aplicar? Si el método 1, si el método 2, que es que yo quiero el método 2. ¿Cómo hago para saber eso? La respuesta es muy sencilla. Lo que me dice el artículo, el estatuto tributario es que yo puedo escoger como persona a la que le van a retener en la fuente, yo puedo escoger el escenario que más me beneficie y cambiarlo máximo una vez en el periodo fiscal. Eso quiere decir que si de enero a febrero, ¿sí? me convenía más la retención método 1, pues bien. Y si resulta que de marzo en adelante me convenía más la retención método 2, pues me puedo cambiar, pero ya no puedo cambiarme más. ¿Listo? También puedo cambiarme de método 2 a método 1. ¿Y de qué depende el método 2 o el método 1? Bueno, la retención en método 1 se tiene que hacer a todos los trabajadores que lleven laborando en la compañía menos de un año. Y la retención método 2 se tiene que hacer, o bueno, ya se abre la posibilidad a personas que completen un año laborando en la compañía. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque resulta que para yo poder acceder a la retención método 2, tengo que hacer un procedimiento que se llama recálculo de retención en la fuente, que no es otra cosa más sino tomar todos mis ingresos del año anterior, de los 12 meses anteriores inmediatos, y aplicar esta tabla, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que voy a tomar todos los ingresos del año, ¿sí? De esos 12 meses, todo lo que fueron sueldos, todas las horas extras, todas las comisiones, todas las bonificaciones, voy a determinar la gran base general y luego voy a llevar ese valor resultante y lo voy a poner en esta tabla, ¿sí? Y esta tabla me va a decir cuál es el porcentaje que tengo que aplicar si quiero pasarme al método 2. Mientras que yo no llevo un año, pues este cálculo no se puede hacer y por eso es que es obligatorio para poder acceder a la retención método 2, llevar un año dentro de la compañía. ¿Listo? Eso es importantísimo que lo podamos tener súper en cuenta para que de pronto no pensemos que la empresa no quiere, sino que definitivamente no se puede. Ahora, ¿de qué depende la retención? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas personas, lo que yo les decía al comienzo, se confunden y piensan que esto es cuestión de abogados, ¿sí? Que de pronto me están violentando un derecho laboral, pero no, la retención de la fuente no es derecho laboral, la retención de la fuente depende de temas tributarios porque son impuestos. Eso quiere decir que lo más seguro es que si usted de pronto no tiene como claridad con la retención de la fuente que le están aplicando, lo más adecuado sería que acudiera a un contador, ¿sí? O a una persona que supiera de nómina, más no a un abogado. ¿Listo? Dice Juan Guillermo Pantoja, ¿cuándo es más conveniente tener método 1 o 2? Si tengo salario integral, ¿me conviene aplicar el método 2? Juan Guillermo, eso depende de los ingresos que hayas tenido en el año inmediatamente anterior, ¿sí? Si al hacer el recálculo de retención en la fuente, de todos los ingresos del año inmediatamente anterior, ese porcentaje a aplicar te da un porcentaje a aplicar mensual muy bajito. Y si tú lo comparas contra los ingresos del mes, porque independientemente de que tengas un salario integral, pues no sabemos cuánto es el salario integral, sí, y no sabemos los 12 meses anteriores, pues qué salario tuviste, pero si no cambió durante todo el año anterior y si al día de hoy sigues teniendo, lo más seguro es que te vaya a convenir un método 2. De lo contrario, tendríamos que entrar a hacer ambas operaciones, es decir, calcular la retención de la fuente por método 1, calcular la retención de método 2, el valor bajito es el que traíamos a aplicarte, pero pues recuerda que solamente puedes cambiar el método una vez a lo largo del periodo fiscal. ¿Listo?
Eso para que lo tengamos súper en cuenta. Dice, a diferencia de otros cálculos, dentro cuando hablamos de retención de la fuente, recordemos, como lo dije al inicio, que hablamos de todo lo que me llega a cuenta por nómina, sin importar si significa salario o no salario, para que de pronto, si usted piensa, venga, es que yo tengo un sueldo de 8 millones de pesos, pero me pagan un auxilio no constitutivo de salario de 3 millones, eso, la retención me la aplican sobre los 8 o sobre los 11 millones. La respuesta es sobre los 11 millones de pesos. ¿Listo? Bueno, aquí es importante entender algo, y es que ingresos mensuales a partir de este momento vamos a entenderlo para efectos de retención de la fuente, vamos a entenderlo como los pagos salariales más los pagos no salariales. ¿Listo? A eso hace referencia el ingreso mensual. Sin embargo, para determinar la base a ese ingreso mensual, yo puedo hacer algunas restas, ¿sí?, al momento de calcular la retención para poder saber a ciencia cierta cuánto es el valor a retener. Entonces, son 3 grupos los que yo me puedo deducir, y en esto pues me gustaría que tomaran nota. El primer grupo que yo me puedo deducir o que yo voy a entrar a restarle al valor de mis ingresos mensuales, es decir, la totalidad de mis pagos salariales más la totalidad de mis pagos no salariales, lo primero que voy a entrar a deducir son los valores que por ley yo tengo que, o me descuentan más bien, mi empleador me los descuenta, y que van dirigidos al Sistema Integral de Seguridad Social en Colombia. Recordemos cuáles son esas administradoras que hacen parte del sistema integral. Son las administradoras de fondos de pensiones y las administradoras o las entidades promotoras de salud, ¿sí? Recordemos también que atado al fondo de pensiones también están las subcuentas de solidaridad y de subsistencia. Eso quiere decir que ese descuento que me aplican todas las nóminas, que por allá abajo aparece como deducciones a salud, deducción pensión, del 4% para ambas, esos valores yo me los puedo descontar de mi ingreso mensual para poder determinar la base. Es decir, voy a poner un ejemplo cualquiera: si mi ingreso mensual son 10 millones de pesos y resulta que por cada subsistema me descontaron 500.000, pues de entrada yo ya podría deducirme 1 millón de pesos, ¿sí? Y ya no serían 10 millones de pesos, sino serían 9 millones de pesos el valor de mi base gravable. ¿Listo? Sin embargo, no es lo único. La norma o la ley también contempla un porcentaje de renta exenta. ¿Qué es un porcentaje de renta exenta? Es un porcentaje que la ley me dice que yo debo nunca tenerlo en cuenta al momento de calcular retención de la fuente, y que se entiende que el 25% de los ingresos mensuales nunca va a ser factor o nunca va a ser base para determinar cálculos de retención de la fuente. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que sumado a la deducción anterior, yo ya tengo 2 deducciones que puedo hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que si de mis 10 millones, de mis 9 millones restantes, yo me descuento el 25%, que supongamos que viene siendo 2 millones de pesos también, pues ya mi base no serían 10 millones, que fue lo que recibí originalmente, sino mi base ya serían 100. Esa es la razón de por qué muchas personas de pronto tienen unos ingresos importantes al mes y no se les hace atención en la fuente. Es porque no más aplicando estas 2 deducciones, pues ya la base queda por debajo de las 95 VTs y ya no tiene lugar a retención de la fuente. ¿Listo? Y este, que es el que yo creo que más nos importa a todos, y este importa desde 2 perspectivas, y es desde la empresa al trabajador y de mí mismo como trabajador. ¿Por qué? Yo siempre he dicho y he sido partidario de que la empresa tiene una responsabilidad adicional con los trabajadores, y es el asesoramiento. Si yo tengo dentro de mi planta de personal, de pronto gerentes, directores, coordinadores, qué sé yo, personas que comisionen, vendedores que de pronto sus comisiones sean muy altas, ¿por qué no asesorarlos en cómo bajar esos valores de renta? ¿Sí? Y aquí en esto pues viene algo muy interesante, que son los famosísimos alivios tributarios. Estos alivios tributarios están contemplados también en el estatuto tributario, y básicamente se resumen en estos 6 que tengo acá en pantalla en este momento, que son los aportes voluntarios a pensión, ¿sí? Aquí quiero hacer una claridad y recordemos que aportes voluntarios a fondos de pensión solamente podemos realizar a los fondos privados, es decir, las personas que están en Colpensiones pues no pueden hacer aportes voluntarios a fondos de pensiones.
Intereses, perdón, sobre préstamos de vivienda, es decir, esas personas que de pronto están pagando su apartamento, que están pagando su casa, que sacaron un crédito con alguna entidad bancaria y que todos los años pagan unas tasas de intereses por eso, pues bueno, esa tasa de interés es deducible o yo la puedo deducir de mi ejercicio de renta mensual. Ya les voy a explicar cómo. La medicina prepagada, es decir, esos valores que de pronto yo soy muy consciente que no me gusta la atención de mi EPS, que yo requiero una atención de pronto un poquitico más exacta y que pago X cantidad de plata por cualquiera de las entidades de medicina prepagada que hay en el país, pues también yo los puedo deducir de esa base final. Los famosísimos dependientes, y es que la ley me declara muy puntualmente quiénes son dependientes y quiénes no son dependientes, ¿sí? Es decir, personas que de pronto tengan sus padres a cargo, sus madres a cargo, sus esposos a cargo y pues obviamente sus hijos, ellos también son dependientes y esos valores que yo pago por ellos o esos valores que se supone que yo tengo por dependientes, pues también me los puedo deducir. Los aportes, o perdón, sí, aportes al momento de la construcción, se llaman cuentas AFC, y son cuentas que yo puedo abrir en mi banco de preferencia, llámese como se llame la entidad bancaria. Yo puedo abrir esas cuentas ahí y simplemente no es nada más que un ahorro, y es un ahorro que yo puedo utilizar después de cierto tiempo. Esto tiene unas condiciones especiales que lo podemos de pronto profundizar en otra capacitación. Y son unos ahorros que yo hago precisamente para eso, para el momento en que yo decida construir vivienda o decida comprar en un proyecto de vivienda. ¿Listo? Y por último está también el ahorro voluntario contractual, que única y exclusivamente se puede hacer en el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Listo? Entonces, pues obviamente todo esto significa valores que yo tengo que aportar mensualmente si me los quiero deducir de renta. Veo aquí 3 preguntas en la caja. Dice, ¿los aportes a Colfuturo son deducibles para la retención de la fuente? Bueno, tengo entendido, Juan Guillermo, si no estoy mal, que Colfuturo es una cooperativa y en ese caso la cooperativa si tiene la facultad de retener, ¿sí? O de pronto de salvaguardar valores que vayan destinados a aportes al fomento de la construcción, sí cuenta, pero si ellos no tienen esa habilitación, no cuenta, ¿listo? Recordemos que esto no es que de pronto es que sea un nombre coloquial o algo así, sino es el nombre técnico que tiene la norma y son aportes al fomento de la construcción, ¿listo? Dice Jorge, nota que está grabando la conferencia, ¿nos podrías compartir los correos? Claro, bueno, Jorge, de pronto a los correos no, pero esta y todas las conferencias que damos nosotros quedan grabadas en nuestro canal de YouTube y quedan publicadas en aproximadamente 2 o 3 días. Ahí puedes entrar las veces que sea necesario y las puedes consultar, ¿listo? ¿Cuántos dependientes se pueden registrar hasta qué edad? Bueno, Alfonso, se puede registrar todos los dependientes que pues, realmente dependan de ti. Hasta hace algún tiempo para poder registrarlo se necesitaba un documento extrajuicio de notaría, ya no, ya se hace por una declaración juramentada y sin embargo lo que tiene es un tope y es que pues máximo lo que se puede deducir de dependientes, porque esto no es por cantidad sino por valores, y máximo lo que se puede deducir es el 10% de los ingresos hasta un tope de 104 VTs. Eso para que lo tengan muy en cuenta. Dice Marta Penagos, ¿puedo deducir medicina pagada e intereses por vivienda? Claro que sí te los puedes deducir. Tiene una diferencia, ya pues iba a entrar a comentarla un poquitico más a fondo. Tiene una pequeña diferencia y es que la medicina prepagada se toma anual por la cantidad de personas que tú pagas. Es decir, si yo tengo un plan de medicina prepagada en donde además de mi propia medicina prepagada, que supongamos que vale 200,000 pesos, también pago la de mi hijo, también pago la de mi esposo, yo puedo deducirme los 3 valores, siempre y cuando la cuenta en medicina prepagada aparezca mi nombre. ¿Y cómo hago para deducirme? Muy sencillo, estas entidades de medicina prepagada están obligadas a otorgar certificaciones a todos sus afiliados anuales que digan cuánto durante el año pagaron por este concepto de medicina prepagada. Entonces, Marta, claro que te los puedes deducir. Si tú tienes en este momento medicina prepagada y nunca te los has deducido, pues hoy mismo
traer el certificado del año pasado y pues ya empezar de pronto a hacer la deducción. O si no, pues en algunas empresas a veces ponen algunos límites que son hasta abril, hasta el 30 de abril, puedes llevarlo a la compañía hasta el 30 de abril para que empiecen a deducirlo de tu ejercicio de retención de la fuente. Dice, con futuro similar a ese texto es para becas en el exterior. Pues Juan Guillermo, lo que te digo, si tienen la facultad de poder tener o retener valores destinados a EPC, sí, pero si no tienen la habilitación, no. Jorge nos dice, perfecto, ¿cuál es el canal de YouTube? Voy a pedirle por favor a la persona de comunicaciones que le escriba o que de pronto nos regale en el chat el link del canal en YouTube para facilitárselo a Jorge. Dice Silvia Villamizar, ¿esos valores deducibles son los que yo pago mensual por ellos? Exacto, Silvia, son los que tú pagas mensual. Pero lo que te digo, la medicina prepagada, la entidad de medicina prepagada te los va a certificar de manera anual. ¿Eso qué quiere decir? Que si el año pasado, durante el 2021, solamente estuviste afiliada desde noviembre y diciembre, pues ellos solamente te van a certificar esos 2 meses y el valor de esos 2 meses se divide en 12 y ese es el valor que te puedes deducir. Pero si vienes pagando todo el año, el valor de los 12 meses se divide en 12 para que puedas deducirte esos valores. ¿Listo? Entonces ahora sí, pues creo que ya no hay más preguntas que acá. Voy a entrar a explicar uno por uno, ¿sí? Cómo se toman estos aportes voluntarios, aportes de pensiones. Esto es muy sencillo, recordemos que estos aportes se hacen directamente por la pila o en una segunda opción yo puedo llevarlos directamente a la entidad de pensiones. ¿Cuáles son los fondos privados? Escandia, Protección, Porvenir y Colfondos. ¿Cuál es el fondo público o el fondo del Estado? Colpensiones. Es muy sencillo, no tiene ninguna condición, simplemente te acercas a tu fondo de pensiones, diligencias un formulario y ya lo que tú decidas hacer voluntariamente. En algunos fondos hay alguna condición que es como a partir del 5% de tu sueldo, del IBC que se reporta. En otras en Divire tú puedes aportar 100.000 pesos, 200.000, 1.000.000, 3 millones, 10 millones de pesos. Y pues esto, adicional de que te sirve para deducir retención de la fuente, también te sirve al final del ejercicio que realizan los fondos de pensiones para determinar la pensión que se te va a otorgar. ¿Listo? Intereses de préstamos de vivienda, estos se hacen anualizados. Todas las entidades bancarias están obligadas a otorgar estos certificados donde indican cuánto pagó Camilo Nova por el crédito que tiene de vivienda en este momento en intereses, y ese valor de los intereses total se divide en 12 y es el valor que yo voy a entrar a deducir cada vez que haga tu ejercicio. Entonces, volviendo con el ejercicio que estábamos haciendo anteriormente de los 10 millones de pesos, si la persona tiene un total de 200.000 pesos en intereses de vivienda, después de hacer el ejercicio que les acabo de comentar, pues entonces ya no sería la base 7 millones, sino 6 millones 800. Lo mismo pasa con la medicina no pagada. Lo que les digo es que tiene un plus, y es que no solamente puedo decir mi valor propio que yo pago por mí, sino el valor que yo pague por todas y cada una de las personas que tengo afiliadas. Si tengo afiliadas 10 personas, pues puedo decir ese valor. Esto tiene unos topes, por cuestión de tiempo no los voy a mencionar acá porque es un poquito complicado identificar los topes y pues cómo se aplican. Sin embargo, les prometo hacer una capacitación, una segunda parte de esta capacitación que traiga ejercicios prácticos y pues los podamos hacer en Excel y aplicarlos en Excel también. Los dependientes, como le contestaba Alfonso, pues no es la cantidad de dependientes, es el valor máximo que se puede usar por ellos, y las AFCs y ABCs pues funcionan igual que los aportes voluntarios. Simplemente voy a mi entidad, en este caso pues para los AFC voy a mi entidad de preferencia bancaria, pues también una respuesta para Juan Guillermo Pantoja. Si Colfuturo no es una entidad bancaria, entonces no creo que tenga la habilitación para recibir valores destinados a AFC. Voy a mi entidad bancaria y simplemente diligencio un formulario, y también a ese AFC yo puedo enviar el valor que yo quiera, 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, 500.000, 2 millones, lo que yo quiera. ¿Qué hacen algunas entidades bancarias para incentivar ese ahorro para el fomento de la construcción? Es que te dicen, por cada 100.000 pesos que pongas tú o que tú ahorres, yo pongo 1.000 pesos más, y pues eso también te lo van a certificar a fin de año. El AFC es importantísimo porque como sí se hace mensual, yo puedo ir a cualquier momento a la empresa y no tengo que esperar que se acabe el año para que el banco me lo certifique, sino simplemente voy a la empresa y digo, mire, yo acabo de firmar este convenio con el banco,
este formulario en donde pedí que me descontaran 500.000 pesos. ¿Listo? Y pues ese es el valor que se va a usar. Y pues los ABS funcionan igualito, vuelvo y les digo, este solamente es válido para personas que tengan sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Listo? Vamos a hablar un momentico en estos poquitos minuticos que nos quedan antes de que de pronto pues se abra el espacio para contestar dudas y demás. Vamos a hablar de unas retenciones especiales. ¿Cuáles son las retenciones especiales que existen? Bueno, no, pues digamos que de manera que impacten como tal esa relación con el trabajador, pues son básicamente dos: el valor de primas de servicios, que pues ustedes saben que se paga 2 veces al año, en junio y en diciembre, y el valor por indemnizaciones. Me dice la norma, esto me le dice el estatuto tributario, y es que en cuanto a prima, cuando hablamos de prima, la forma de retener o el valor a retener depende del método que yo tenga en ese momento aplicado. Es decir, yo no puedo para mis ingresos laborales aplicar la retención método 1 y para la prima aplicar la retención método 2. Tengo que aplicar el mismo método, y dependiendo del método que yo tenga, pues la prima tendrá una consecuencia. Si tengo un método 1, yo tengo que sacar aparte de mis ingresos mensuales la prima, ¿sí? Es decir, mis ingresos mensuales, volvemos a lo mismo: auxilios, bonificaciones, comisiones, horas extras, sueldos y demás, por este lado, y aparte la prima, ¿sí? Eso quiere decir que pues esto obviamente no aplica para salarios integrales. Aparte la prima, y a esa prima yo le voy a calcular una renta exenta, que como les decía anteriormente, la renta exenta es del 25%. Luego de que le aplique esa renta exenta, tengo que validar si la prima encaja dentro de la tabla que está descrita en el artículo 383, es decir, si mi prima supera los 95 VTs, pues entra a hacer el procedimiento según el mecanismo de la tabla especificado, pero si no lo supera, pues simplemente no hay retención en la fuente, así por los ingresos laborales sí haya retención en la fuente. Me explico. Eso quiere decir que si de mis ingresos laborales del mes de junio yo tengo 15 millones de pesos, pues me pueden aplicar la retención en la fuente por los 15 millones. Pero si la prima no me da por encima de los 95 VTs, pues a la prima no le aplican retención. Eso por una parte. Cuando hablamos del método 2, en el método 2 sí va incluida la prima dentro de los ingresos del mes. Esa es la única diferencia cuando hablamos de retenciones especiales, en este caso para mí. Y pues ya una vez ingresada en el método 2, pues aplicaremos el porcentaje que ya hemos definido con anterioridad, ¿cierto? A ver, una pregunta por acá. A ver, nos pregunta Silvia: ¿estos certificados de deducibles son el año inmediatamente anterior? Si el trabajador trae, por ejemplo, su pago de medicina prepagada que va a comenzar a pagar este año, entonces no se podría beneficiar este año. Exactamente, Silvia, tiene que ser de lo que ya pagó, no de lo que va a pagar. Porque, por ejemplo, si tú recuerda que estos beneficios solamente se pueden calcular una vez al año, que normalmente se hace en enero, y lo que yo hago es en enero coger el valor de todo lo que pagó el año pasado, dividirlo en 12, y si me da 500.000, pues todos los meses le descuento 500.000 pesos o le deduzco 500.000 pesos de la retención de la fuente. Entonces, si es de lo que el trabajador va a pagar y resulta que el trabajador en 3 o 4 meses dice no voy a pagar más, pues en ese caso ya yo no podría volver a hacer el cálculo desde enero. Entonces, por eso es que se toma el valor de lo ya efectivamente pagado en el año inmediatamente anterior. ¿Listo? Dice Juan Guillermo: o sea que la retención de la fuente de la prima separada, sí, solamente sí tiene retención método 1. Si tiene retención método 2, tendrías que incluirlo entre los ingresos laborales. Y la otra retención especial, pues de la que hay como tal un artículo en el estatuto tributario, es la retención para efectos de indemnización por despido injusto. Dice el artículo que esta se someterá a una retención del 20%, es decir, la totalidad de la retención a una retención del 20%. La indemnización se le aplicará una retención del 20% si los ingresos superan las 204 VTs. Y aquí de pronto me quiero detener un poquitico porque resulta que frente a esto existe una controversia o una discusión que pues al día de hoy todavía no está muy clara. Existen dos formas de determinar esos 204 VTs. Si los ingresos superan los 204, ¿no? Dice, hay una posición que es la posición que ha dado el Consejo de Estado,
mediante sentencia indicó que esas 204 VT se determinan por lo acostumbrado en el ingreso mensual durante la relación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me despiden injustamente en el mes de octubre y yo he venido trabajando desde hace, no sé, 10 o 15 años en la empresa, y mi sueldo, mis ingresos laborales normales de todos los meses no superaban las 204 VTs, que hoy por hoy está como en 10 millones de pesos. Es decir, si mi sueldo y todos mis ingresos eran de 3 millones, 3 millones, 3 millones, 2 millones, 4 millones de pesos, y al momento de mi retiro injustificado la empresa me indemniza y mi indemnización vale 50 millones de pesos, el método pues, o el valor de la retención es 0%, ¿sí? Esto es lo que me dice como tal el Consejo de Estado. Pero sin que una cosa anule la otra, la Oficina de Doctrina de la DIAN indica que esta regla de las 204 VTs se aplica en dos casos. Primer caso, si al sumar todos los conceptos de la liquidación final de prestaciones sociales, que es la que yo le entrego al trabajador cuando lo despido, es decir, los sueldos adeudados, la cesantía, bueno, la cesantía, la prima, las vacaciones, las comisiones que le debía de hace 5 meses y la indemnización, si sumado todos los conceptos de la liquidación se superan las 204 VTs, entonces sí aplico la retención del 20%. Y hay otra posición que también es de la Oficina de Doctrina de la DIAN, que indica que si la sola indemnización, solamente el valor de la indemnización supera las 204 VTs, la indemnización lleva retención del 20%. Entonces, esto no se trata, digamos que pues, esta claridad no la hice con el fin de contraponer lo que dice el Consejo de Estado contra lo que dice la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales, sino pues que obviamente es un criterio que toman las empresas, ¿sí? Las empresas dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Me acojo a lo que dice el Consejo de Estado o me acojo a lo que dice la Oficina de Doctrina de la DIAN? Mi recomendación es que no peleemos con la DIAN, ¿sí? Digamos que en un eventual, de pronto, litigio, queja, fiscalización, recurso que haga la DIAN en contra de la empresa, pues podríamos entrar a discutirlo por medio de la sentencia del Consejo de Estado, pero pues no sé si de pronto la empresa esté dispuesta a discutir contra la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales y meterse en una discusión que puede durar años, o si simplemente pues se acoge a lo que dice la Oficina de Doctrina de la DIAN y pues aplica la retención como lo dice la oficina. Ahora, muy importante la pregunta que nos hace Alex de Caficauca. Nos pregunta que si la retención se hace sobre el exceso de las 204, ¿sí? Y la respuesta es no. No es sobre el exceso de las 204. Si la indemnización, o bueno, en este caso aplicando la regla de lo que nos dice la oficina de la DIAN, si el valor de los ingresos del mes en que se retira el trabajador o la sola indemnización supera las 204 VTs, que supongamos que son 10 millones de pesos, pues yo aplico el 20% de retención a 10 millones, que serían 2 millones de pesos, ¿sí? Dice, ¿el 20% sobre el exceso de las 204? No. Lo que te digo, en este caso no hay base gravable porque la base gravable es la misma indemnización. Y a esa indemnización de manera directa, sin aplicar la renta exenta, sin aplicar las deducciones de salud y pensión, sin aplicar los beneficios tributarios, a esa indemnización de manera directa le aplico el 20% según la Oficina de Doctrina de la DIAN. Entonces, yo les digo, ambas posiciones son correctas, ambas posiciones son válidas, pero nuestro consejo como firma de abogados es que no peleemos en contra de la DIAN, no porque es imposible, sino porque puede llegar a ser muy desgastante, ¿sí? Ahora, una aclaración no solamente para la empresa, sino también para nosotros como trabajadores, por si acaso nos llega a pasar, es que sin importar cualquiera de las dos posiciones que tome la empresa al momento de retiro, ¿sí? No se aplique la retención en la fuente por indemnización, esto no significa que el valor de la indemnización sea un valor exento de renta. Eso quiere decir que yo en mi declaración de renta anual normal, pues tengo que entrar a reportar ese valor y si el cálculo da, pues tengo que entrar a pagar pues tributo por ese valor que me dieron, ¿sí? Sin embargo, aquí no se está discutiendo eso, sino se está discutiendo si me lo aplica la empresa al momento del retiro. Y la respuesta es que si la empresa lo aplica o no,
de todas formas a mí me toca reportarlo dentro de mis ingresos en mi ejercicio de renta final del año. ¿Listo? Y ya para terminar, nos quedan 10 minuticos, hablar rápidamente de lo que son las cesantías. Cesantías, estos pagos por definición de ley no estarán sujetos a retención en la fuente. Ni las cesantías que me mandan a los fondos de cesantías cada 14 de febrero, ni las cesantías que me reconocen en liquidación final de contrato, y como las cesantías no están sometidas a retención en la fuente, pues tampoco los intereses de las cesantías, ¿sí? Tampoco los intereses de las cesantías estarán sometidos a retención de la fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que en enero, que normalmente se pagan los intereses de las cesantías, no tienen por qué hacerme retención en la fuente sobre esos valores. Es decir, si a mí me aplican retención en la fuente todos los meses y en el mes de enero pues da para que yo tenga retención en la fuente, tienen que sacar de esa base de los ingresos laborales mis intereses de cesantías. Y lo mismo pasa en mi liquidación final de prestaciones sociales, que es la que me entregan cuando se acaba el contrato, por sea cual sea la terminación, término fijo, o por despido injustificado, o por pensión, lo que sea, ¿sí? Por cualquiera de las razones, en esa liquidación no podrán aplicar retención en la fuente a esos intereses de cesantía ni tampoco a las cesantías. Entonces, a partir de este momento, pues se abre nuestra caja de comentarios y de dudas para que puedan ustedes también pues de pronto si quieren profundizar sobre algún tema. Vuelvo y les digo, ¿qué les quedó debiendo el día de hoy? Porque no quería hacer esta charla de pronto tan cuadriculada y tan técnica con los cuadros en Excel y demás. Les quedo debiendo para una próxima ocasión, o pues para una segunda parte de este tema que es tan importante, la retención en la fuente, ejercicios prácticos, ¿sí? Es decir, la próxima vez que nos veamos, vamos a hacer ejercicios prácticos, vamos a tener valores, vamos a traer conceptos, vamos a traer descuentos, vamos a traer deducciones, situaciones especiales. ¿Qué pasa con la retención en la fuente si de pronto mi trabajador está suspendido? ¿Qué pasa si mi trabajador está en vacaciones? ¿Qué pasa si mi trabajador está en incapacidad y demás? Entonces, por efectos de tiempo, si lo hacían esta capacitación, pues se nos iba a alargar muchísimo. No es la idea de hoy es que ustedes pues supieran por lo menos las bases de cómo se define la retención de la fuente, y para una próxima oportunidad pues traer esos ejercicios que a veces son necesarios hacerlos y que también es importantísimo aprender a hacerlos en una herramienta como el Excel. De pronto las personas que han tenido la oportunidad de estar en nuestros diplomados pues ya saben cómo se hace esta mecánica, y ya saben también que pues nos interesa que ustedes también aprendan a calcular. ¿Listo? Ya tengo por aquí 3 comentarios. Dice por acá, el canal de YouTube, por favor, mil gracias, muy buena la capacitación. Gracias, Jorge. Bueno, ya creo, si no estoy mal, nuestra profesional de comunicaciones ya compartió el canal. Van a volver a compartirlo en el chat para que lo tengas súper pendiente ahí, Jorge, y le puedas dar ahí seguir de una vez, que cada vez que subamos algo te llegue la notificación y lo puedas revisar. Dice acá, las vacaciones disfrutadas, las compensadas en dinero y las entregadas en una liquidación definitiva están sujetas entonces a retención en la fuente. Claro que sí, Cristina. Claro que sí, porque recordemos que las vacaciones no son prestaciones sociales, son descansos remunerados, y esta se aplica normal porque es como si yo estuviera pagando el sábado y el domingo. Simplemente en cualquiera de los ejercicios, sea método 1 o método 2, cualquiera de este tipo de vacaciones se incluye dentro de la base de manera normal. No tiene ninguna excepción, no tiene ningún cálculo especial, no tiene ninguna renta exenta, se incluye completo el valor y se calcula la retención en la fuente con los demás ingresos del mes. ¿Listo? Los bonos extralegales también son base de retención fuente. Juan Guillermo nos pregunta. Juan Guillermo, claro que sí. Recordemos que la primera regla es que sea un pago derivado de una relación laboral, ¿sí? Puede que sean bonos extralegales, pero siempre y cuando sea el empleador quien los esté otorgando, tienen que hacer parte de la retención en la fuente. ¿Listo? Única y exclusivamente no harían parte si se pagaran en especie. Es decir, si en lugar de un bono de 600,000 pesos para que compres comida en el Éxito o en el Carulla, te entregan un mercado, en ese caso sí no haría parte de retención de la fuente. ¿Listo? Bueno, y ya entonces con esta pregunta de Juan Guillermo vamos terminando el día de hoy. Muchas gracias nuevamente a todos los que estuvieron ahí conectados, pendientes.
invitarlos nuevamente a que no se pierdan todas nuestras capacitaciones. La otra semana vendrán más. Seguimos haciendo capacitaciones de este y de todos los tipos. Vamos a tener una segunda parte de esta, porque yo sé que a todos les quedó como la intriga de, bueno, ¿y cómo se calcula? ¿Y qué pasa con este número? ¿Y qué pasa con el otro? ¿Y cómo se calcula el porcentaje? Eso lo vamos a entrar a revisar más a profundidad en una próxima sesión. Y pues obviamente invitarlos a nuestro canal de YouTube para que se suscriban ahí y que cada vez que nosotros subamos algún contenido, pues les llegue ahí. Obviamente también recordar nuestras redes sociales. Acá la persona de comunicación nos está haciendo el favor de compartir el canal de YouTube. También de pronto, Vanessa, que es nuestra profesional, si puedes compartir cómo nos encuentran en redes sociales, sería excelente también. Y pues a todos recordarles nuestra página web www.b2babogados.com. Listo, ahí también van a poder enterarse no solamente de nuestras redes sociales, sino de todo el contenido que tenemos para ustedes. Entonces, muchísimas gracias a ti también. Silvia dice muchas gracias, excelente capacitación, me encanta. A nosotros nos encanta también poder tener estos espacios con ustedes y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente regreso a casa y si están desde la casa, pues que tengan un excelente descanso. Hasta luego para todos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.